Muy buen día a todos, chicos. Buen sábado. Buen inicio de cuatrimestre. Buenos días. Buen Buenos día. días, maestro. Buen día. Buenos días. Vamos a empezar esta primera sesión del día y del cuatrimestre también. Nada más les encargo los que tengan micrófonos encendidos, de favor, chicos, para que no nos haga eco en la sesión, de favor. Muchas gracias. Ok, les reitero, muy buenos días, buen inicio de cuatrimestre. Vamos a empezar esta primera sesión. En cuanto a la materia de la asignación de teoría económica, vamos a ir platicando un poquito y conversando, obviamente, de diversos temas que abarcan la cuestión de teoría económica también y cómo se vincula, obviamente, la cuestión de la economía directamente a su asignatura o directamente, en este caso, a su carrera, cómo pueden vincular ambas cuestiones directamente. La forma en que vamos a trabajar también se las voy a compartir y deben de poner su nombre por el chat de Zoom, de favor, en cada una de las sesiones para que quede registrada su asistencia, chicos. De favor, envíen su nombre completo, apellido paterno, materno y nombre en cada una de las sesiones. Esa es la manera en que vamos a estar tomando, en este caso, asistencia y que quede registrada la asistencia en cada una de las sesiones. Obviamente, pues son 3 sesiones por día, en este caso por sábado. Obviamente tienen que tener registrada 3 sesiones. Los que no, por algún motivo personal o laboral, no puedan entrar, no pueden estar en alguna de las sesiones, pues obviamente tienen oportunidad de recuperar esa cuestión de la asistencia. Una vez que se suban los videos, de antemano, pues saben que están siendo grabadas cada una de las sesiones, se comparten en la plataforma de YouTube y posteriormente yo les comparto el link también por la plataforma de Classroom, y obviamente los que no tuvieron oportunidad de estar en las sesiones en vivo, pues tienen la oportunidad de ver las sesiones más tarde, ya en un poquito más desahogados en algunas cuestiones o actividades, pero siempre y cuando envíen evidencia, las pueden enviar por correo directamente a mi correo institucional, correo de la universidad, que viene registrado también en la plataforma de Classroom, y de esa manera pues pueden estar interactuando en las cuestiones de que conversemos durante las sesiones también, algunas indicaciones que se les puedan dar, y obviamente cumplir en tiempo y en forma también algún tipo de actividad. Si tienen dudas, pues disiparlas también en este caso. Por eso es importante que si no pueden ver las sesiones, si no pueden estar en las sesiones, que sí las vean obviamente más tarde en esa cuestión. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla para ver el modo en que vamos a estar trabajando en esta primera asignatura, en este primer módulo que va a tener una duración de 4 semanas a partir del día de hoy. Obviamente, en la última sesión del último día, obviamente planificado para este módulo, nos vamos a poner de acuerdo para la cuestión de una evaluación final. Entonces, les voy a compartir pantalla. Como les comenté, la materia, la asignatura es Teoría Económica. Soy el licenciado Raúl Santiago Amaro. De hecho, si mal no recuerdo, no tenía el gusto de haberle dado a este grupo, a ustedes en este caso. Vamos a poner unas reglas de antemano para, obviamente, la sana convivencia de las plataformas y, obviamente, los medios electrónicos que vamos a estar utilizando en esta asignatura. La primera de ellas, pues, obviamente, la cuestión de puntualidad, no simplemente en la cuestión de las sesiones en vivo, sino también en la entrega de sus trabajos. Obviamente que pues, de antemano, entre breaks, una vez que me presenté en el transcurso de la semana, obviamente, les puse ahí el horario en que vamos a estar, obviamente,
impartiendo la asignatura y obviamente entre sesión y sesión tenemos unos 20 minutos de break, de receso, y en esos 20 minutos obviamente se les comparte alguna actividad para que la puedan estar realizando. De antemano les reitero a aquellos que estén en cuestiones laborales o alguna actividad personal, pues obviamente estamos conscientes de la situación de que no pueden a lo mejor entregarla en ese momento, en los 20 minutos de break, la actividad, pero pues obviamente ya después, obviamente en tiempo y en forma, más por la tarde o a lo mejor tal vez el día de mañana domingo, pues obviamente sí pueden entregar su actividad. Las actividades ustedes lo van a ir viendo, es algo muy sencillo, muy práctico de realizar y no se toman en más de 10 minutos obviamente en realizar la actividad, es algo muy práctico, lo repito, muy sencillo, que obviamente está considerarlo para hacer en unos 20, 15 minutos aproximadamente de tiempo para que ustedes lo estén entregando. Es como si estuviéramos en el salón de clases, obviamente presencial, y se les pone una actividad a resolver en el salón, pues obviamente se les califica obviamente conforme vayan entregando. Aquí la cuestión es que ustedes, pues, obviamente en esos 20 minutos de break, o a lo mejor en el, en el tiempo de las sesiones, pues van a tener oportunidad de realizarlas y subirlas. De antemano les reitero la cuestión, si no pueden por alguna actividad laboral o personal, pues tienen tiempo obviamente suficiente para entregarla por la tarde o más tarde el día de mañana en esa cuestión. No desfasarse mucho en esa cuestión, por favor, chicos. Otra segunda regla es el respeto, obviamente hacia sus mismos compañeros, hacia ustedes, hacia mi persona y de mi persona también hacia ustedes, en la cuestión de compartir alguna opinión también, el que respeten obviamente las opiniones de los demás. Aquí de antemano están ustedes para equivocarse. Si tienen alguna duda, adelante, pueden participar, pueden pedir la palabra. Tenemos en este caso, y va congruente con la regla número 3, tienen una opción en Zoom de poder levantar la manita, planan el icono, planan la tecla y obviamente tienen la opción de levantar la manita y obviamente pues les cedo la palabra. Tienen la otra opción, entran con micrófonos obviamente bloqueados, pero tienen la posibilidad de desbloquearse ustedes mismos. Obviamente pues ya están en un nivel profesional de antemano, obviamente somos personas maduras y responsables, que por eso les digo lo que cuiden la cuestión de que no interfiera tanto la cuestión de comunicación si tienen algún tipo de micrófono obviamente abierto, tienen esa facilidad, entran bloqueados, pero tienen la facilidad de desbloquearse. Entonces, pueden desbloquearlo, pedir la palabra o en su momento también levantar la mano, planar, a mí me aparece en pantalla y le cedo la palabra también. Les decía, tienen la opción de aquí equivocarse, no les cuesta o no tiene repercusiones absolutamente para nada. Aquí simplemente es disipar las dudas de antemano. No me molesta que me interrumpan entre la clase tampoco para cuestión de alguna duda o algún comentario. Y el por qué, porque muchas veces a lo mejor terminamos de explicar y ya se olvidó lo que tenían que preguntar o la duda. Entonces, por mí no hay ningún inconveniente, pueden levantar la mano, pedir la palabra, interrumpir. Obviamente, esta cuestión también debe ser de mutua retroalimentación para que la clase se haga un poquito más dinámica también y obviamente se les está evaluando la cuestión de participación. Otra de las reglas es utilizar su nombre real de favor, no me pongan abreviaturas. Tienen la opción al momento de conectarse en Zoom de cambiar su usuario para así identificarlos más fácilmente al momento que pidan, en este caso, participación o que pongan su nombre también por el chat de Zoom para su asistencia. Muchas veces les aparece ahí el nombre del dispositivo, cámbienlo para que les aparezca su nombre real de favor, no omitan apellidos, no omitan nombre, pongan su nombre también completo en la cuestión del usuario para poderlos identificar y que sus compañeros los identifiquen también más fácilmente. El uso de la plataforma es académico en cuestión de ambas plataformas que vamos a estar utilizando en la cuestión de Zoom para conectarnos en las sesiones y en la cuestión de Classroom. Todos los trabajos que yo les esté obviamente encargando en esta materia, pues obviamente van a estar cargados directamente en la plataforma de Classroom. Todos tienen una ponderación, tienen un puntaje
que obviamente ustedes pueden tener una noción de cómo van en la materia, obviamente sabiendo de antemano que entregan sus trabajos, una vez calificados les aparece el puntaje que obtuvieron de cada una, obviamente tareas, actividades, algún tipo de quiz, obviamente van viendo ustedes, van monitoreando cómo van en la materia. Vamos a obtenernos también de mensajes impropios o cadenas. En esta cuestión, pues sabemos que podemos interactuar por medio del chat, perdón, tanto en Zoom como en Claro. Pues obviamente vamos a abstenernos de esa cuestión de las cadenas o algún tipo de mensaje impropio. Todo tiene que ser relacionado exclusivamente con la cuestión de la materia o cuestión alguna duda también o algo que quieran compartir con mi persona o a sus compañeros también en cuestión de información hacia la asignatura. Obviamente, al momento de participar, pues las opiniones tienen que ser argumentadas en cuanto a lo que estamos conversando, en cuanto a opiniones personales o también alguna experiencia laboral que hayan tenido y prohibido suplantar identidades. Sabemos de antemano que a lo mejor por alguna cuestión laboral no pueden abrir la cámara o en su momento a lo mejor no se pueden conectar. No presten su cuenta o obviamente no le pidan al esposo, la esposa, al novio, el novio, la prima, etcétera, que se conecten simplemente para obtener, en este caso, pues una asistencia. Si no pueden, es mejor que vean los videos y que manden la evidencia posteriormente, porque al azar normalmente pido participación. Obviamente que compartan alguna opinión de lo que estemos conversando en su momento en clase. Y obviamente, pues, si no están ustedes, si no están detrás del celular o en este caso de la computadora, etcétera, pues obviamente pues no van a poder participar en esa cuestión, porque pues obviamente no van a tener relación a lo que vamos a estar conversando. Entonces, si no pueden entrar, de favor, pues no pasa nada en esa cuestión, recuperen la asistencia en su momento viendo los videos también. Les repito, no utilicen otro tipo de nombre, chequen bien la posibilidad de cambiar de usuario, el nombre de usuario para que les aparezca su nombre real de favor, chicos. Ok, no sé si con estas reglas tengan alguna duda, chicos, o algún comentario. No, está bien, maestro. No, profe, está bien. Estamos de acuerdo, profesor. Ok, muchas gracias. Vamos bien. Gracias a usted. Entonces, continuamos. Las dos plataformas que vamos a estar utilizando es la plataforma de Zoom y la plataforma de Classroom. Son las únicas dos que vamos a estar utilizando. Algunos otros docentes pues sí utilizan la cuestión de Meet. A mí en lo personal me gusta más la plataforma de Classroom. Están más familiarizados en esta cuestión también con Zoom. Y la plataforma pues obviamente oficial es la plataforma de Classroom. Todos los trabajos, lo repito, van a estar cargados directamente en su Classroom. No se deslinden de ellos, no esperen que si las conexiones o obviamente las sesiones son los sábados, después de ahí no se deslinden porque en la semana les puedo encargar alguna investigación, obviamente que va cubriendo la cuestión de, pues de los trabajos, de su ponderación también. Obviamente no les voy a encargar una investigación de mucho tiempo de desfase en esa cuestión tampoco. Siempre les doy aproximadamente tiempo necesario, una semana para realizar sus investigaciones, porque obviamente ya ustedes van viendo que deben de cumplir ciertos requisitos para completar todos los puntos que se acrediten a cada una de las ponderaciones pertinentes. La forma que vamos a evaluar esta asignatura en la cuestión de asistencia es un 10%, disciplina y participación otro 10%, la cuestión de tareas e investigaciones un 30%, actividades, obviamente esto les repito, son entre sesión y sesión, o algún quiz que les encargue que les ponga también para contestarlo, tienen una ponderación de un 20% y un examen final de un 30%. El examen final en la última sesión del módulo, obviamente vamos a estarnos, obviamente poniéndonos de acuerdo. Las sesiones las vamos a cumplir en tiempo y en forma como tal. Obviamente,
posteriormente, cuando terminemos todas las sesiones del módulo, nos ponemos de acuerdo para la aplicación del examen, si es el mismo día más tarde, o tarde-noche, o un día subsecuente, por decir el domingo, y nos ponemos de acuerdo el día y la hora también para aplicar la cuestión del examen. Ok, ¿alguna duda con lo que vamos a evaluar, chicos? ¿La forma de evaluar? No, sí estoy de acuerdo, teacher. Está bien la evaluación. Todo bien, profe, todo bien. Está bien, gracias. Ok, gracias a ustedes. Entonces, si no hay dudas en esta Igual sí, cuestión. está bien, maestro. Ok, muchas gracias. Algo muy que sí quiero dejar en claro es la cuestión de las actividades, chicos. No se transgredan o no se tomen, obviamente, pues mucho tiempo en este caso para entregarlas. Cada actividad que les encargue, les decía, cada cuestión que yo les subo a la plataforma tiene una ponderación, tiene un puntaje. Por ejemplo, si en este caso yo les encargo 4 actividades durante el módulo, pues obviamente cada actividad tiene un porcentaje de un 5%. Obviamente si sumamos las 4 nos va a dar el 20% obviamente, del total de las actividades. Entonces, si yo les pongo una actividad en este día, pues obviamente tienen tiempo pertinente. Les decía, normalmente son para realizarse entre los breaks, pero pues obviamente algunos pueden estar trabajando por la cuestión de horarios, etcétera, etcétera. Soy consciente en esa cuestión, la pueden entregar el día de hoy más tarde o más tarde el domingo. Obviamente, yo califico en la semana, ya les voy a estar calificando la cuestión de las actividades. Los que no entreguen, obviamente, en esa cuestión, en el tiempo que les estoy indicando, pues obviamente cuando yo califique les va a aparecer en 0. A los que ya les aparezca después en 0, que no tuvieron oportunidad de entregar, deben de ponerle ahí en las actividades el porqué de la entrega extemporánea en una actividad que obviamente pues no se toman ni 10 minutos en hacerla. Ustedes van a ir viendo en el transcurso de las sesiones cómo vamos a ir trabajando en esa cuestión y obviamente las actividades es algo muy sencillo, muy rápido y fácil de realizar, obviamente para que los entreguen rápidamente en esa cuestión y no mermen su calificación. Pero les digo, sí traten de cumplir lo más rápido posible en esa cuestión. Las tareas también, obviamente les doy tiempo pertinente, por lo regular se les estoy cargando un lunes o un martes a más tardar, entonces tienen lo que conlleva a la semana para realizarlas. Las tareas llevan obviamente unos requisitos, hoja de presentación, introducción, lean bien las instrucciones, todo lo que les cargue la plataforma llevan sus instrucciones, cómo deben de ir realizadas, para que obviamente no quede ninguna duda en la cuestión de la realización. Algo importante y muy específico, no porque carguen una actividad o alguna tarea en automático ya tienen todos los puntos. Leo todo lo que ustedes realizan, todo lo que escriben, todo lo que investigan, todo lo que ponen en sus tareas, en sus actividades, lo leo en este caso individualmente. ¿Por qué? Porque deben de cumplir obviamente lo que se está encargando. Debe ir obviamente encaminado a lo que se les está solicitando. Sin generalizar en este caso, pues obviamente sí he tenido alumnos que o no cargan ninguna tarea, no cargan información. Entonces, si nosotros como docentes no abrimos obviamente directamente obviamente el vínculo donde se les encarga la tarea, todas tareas obviamente deben de ir cargadas, las actividades y tareas en el vínculo donde se les está solicitando obviamente esa información. Si uno no lo abre, pues obviamente les aparece en automático cargada como entregada, pero puede que no tengan ningún documento. Entonces yo por eso checo todo individualmente, abro todo, leo todo lo que me escriben para ver que la información que están cargando en su momento, pues obviamente sí tenga que ver con lo que estamos pidiendo, con lo que se está solicitando y obviamente encaminado también a la materia. Sí ha pasado que cargan cualquier cosa que no tiene nada que ver o relación con lo que se les encarga. Chequen bien lo que cargan de información al momento de entregar. ¿Por qué? Porque obviamente, pues obviamente sí tienen los medios adecuados. Hoy es muy fácil esa cuestión de entregar tareas y más, obviamente en forma digital, en forma virtual. Obviamente, pues muchas veces lo que realizan es copiar y pegar.
dense en el tiempo necesario para leer, para sacar un resumen, poner algo con sus propias palabras. Por eso en las actividades, en las tareas, más que nada yo les pido introducción y les pido en este caso una conclusión. Esas son de manera personal. Obviamente ya tienen el tiempo pertinente para ustedes poner lo que encuentren de información en internet. Pero hoy es muy fácil esa cuestión. Ya anteriormente se tenían que ir a libros, etcétera, etcétera. Entonces, traten de darle personificación, personalizar cada una de las cuestiones que estén entregando. De esa manera, pues obviamente no se pueden dar plagios. Otra cuestión, que tareas iguales, investigaciones iguales, actividades iguales, exactamente iguales, las cancelo en automático. Puede ser que se pasen, en este caso pueden ustedes compartir información o links, etcétera, etcétera, entre ustedes, pero obviamente pues dos personas no piensan igual que una en este caso. Entonces son cuestiones muy diferentes. Los trabajos deben de ser, obviamente, no con las mismas palabras que la otra persona. Aunque saquemos la información de un mismo link, de una misma fuente, obviamente no es lo mismo al momento de realizar nuestros trabajos. Cada uno de nosotros tiene personalidades diferentes y obviamente eso se refleja en los trabajos que están ustedes representando o entregando en su momento. Ok, dicho esto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, chicos, en cuestión a lo que hemos comentado en relación a las formas de evaluar, a la forma de entregar sus trabajos? Quiero que quede de antemano muy explícitamente entendido esa cuestión para que después no digan, oye, es que entregué mi trabajo y pues no tengo a lo mejor los 5 puntos, o si es una tarea, a lo mejor no tengo los 10 o los 15, si ya lo entregué. Obviamente en esa cuestión debe de cumplir los requisitos, si no, pues obviamente va mermando su calificación. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a esa situación? Ni una, profe. Maestro, en Mándame. actividades, ¿qué es KISS? Quiz. Son Ajá. un formulario de un cuestionario de preguntas, respuestas que yo les puedo estar obviamente cargando en su plataforma para que lo contesten durante las sesiones o durante la semana, o en este caso a lo mejor una semana sí, a lo mejor les puedo encargar un quiz en esta semana, la otra semana no, dependiendo. Es más que nada en relación a temas que vamos a ver en la materia. Ah, ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profesor. No hubo ninguna, maestro. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Gracias, directamente a temas relacionados en la materia. Les voy a compartir nuevamente pantalla. Ok, vamos a ver, obviamente vamos a comenzar con algunos fundamentos en cuestión de la economía. Obviamente, pues la economía va ligada directamente, pues en cuestión a muchas asignaturas, a muchas ciencias también, porque pues es el medio en que hoy, dentro de un mundo globalizado, recorren muchas de estas cuestiones, obviamente en cuestión de exportaciones e importaciones, en cuestión de cuestiones comerciales también, en cuestión de dineros, en cuestión obviamente del derecho que va a regular en cierto momento parte de esa economía o la interrelación económicamente hablando entre individuos y entre países como tales. Pero en sí, ¿qué es la economía? Nos dice que esta obviamente nace cuando las necesidades del hombre son mayores que los bienes que existen. Nos dice que obviamente nace esta cuestión cuando existe una escasez. Por ello, en esta cuestión de la economía se le llama la ciencia de la escasez. Nos dice que es una ciencia social que estudia el comportamiento y las elecciones de los individuos entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos. Desde obviamente muchos puntos de vista, pues no existiría la economía si realmente no hubiera escasez. Entonces, la economía en sí es una ciencia que regula
la distribución, la producción, el reparto también, obviamente de recursos, y estos son escasos y obviamente se tienen que repartir entre deseos y necesidades ilimitadas. Entonces, como lo comparte aquí la descripción, si no hubiera escasez de los recursos, obviamente no existiría, por ende, pues una ciencia que regule en determinado momento que se interrelacione directamente con la distribución y el reparto de esos mismos recursos. Sabemos de antemano que pues obviamente hay países que de antemano tienen ciertos recursos y otros tienen escasez de los recursos, por eso existen la cuestión de la comercialización, y esta cuestión pues viene de antaño, obviamente desde mucho tiempo remoto como tal. ¿Por qué? Porque no todos directamente se vinculan o no todos tienen la facilidad de tener todos los recursos a su alcance. Sabemos que varía en esta cuestión, a lo mejor por el hábitat, por el medio ambiente, por la zona geográfica, el clima, las cuestiones de la tierra, etcétera. Muchos obviamente, factores directos o indirectos, pues obviamente va a mermar esta cuestión de la escasez de los productos. Hoy en día la cuestión de la economía, pues obviamente se basa muchas veces en el poder adquisitivo. Anteriormente, para medir en esta cuestión de la economía, se basaba en algunas cuestiones muy específicamente. Eso con el paso de los tiempos, pues ha cambiado. ¿Alguien recuerda cómo se medía la economía de un país o el poder económico de un país en determinado momento? Les estoy hablando de años anteriores. En la actualidad ya ha cambiado esa cuestión, pero ¿alguien recuerda cómo se medía el poder adquisitivo, la economía de un país en comparación, obviamente, de los demás países? Chicos, ¿alguien recuerda esa cuestión? ¿Alguien tiene alguna idea cómo se medía, en qué se basaban las economías anteriormente? Tenía mucho que ver con el comercio, la economía antigua anteriormente, ¿no? La economía activa en cuestión a qué específicamente, a qué te refieres con economía activa más que nada. Pues de tiempo atrás, de años, no sé, incluso antes de Cristo, es como se manejaba, que tenían, se trataba de procomercio, compraventa, o como tipo cambiar las cosas. Tú tienes esto, yo ocupo eso y te lo cambio. Era como se manejaba anteriormente. Ok, por medio del trueque. Exacto, sí, por medio del trueque. Ok, sí, más que nada esa cuestión, pues obviamente vamos a ir viendo varias doctrinas también, y obviamente cómo ha ido evolucionando esta cuestión de la teoría económica. Una de las cuestiones, pues obviamente era la cuestión del trueque. Había escasez en alguna civilización, en alguna cultura, de alguna cuestión o alguna innovación también, porque anteriormente también había innovaciones en su defecto. Entonces, obviamente intercambiaban. Pues de ahí nace esa cuestión del intercambio también. Pero anteriormente, vamos a hablarlo desde un punto de vista ya moderno. ¿Cuál sería la base o cuál era la base más que nada en la cuestión de las economías de los países, chicos? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, en relación a lo mejor de las divisas, peso, dólar, euros, peso, etcétera, etcétera? ¿Cuál era el sustento, obviamente, que le daba validez o que le daba fortaleza a las economías de los países? ¿Alguien recuerda esa cuestión, en qué se basaba? El Oiga, maestro, valor de la moneda sobre el país. Por decir, México tiene un valor diferente al dólar en Estados Unidos. Y sobre eso, pues, yo quiero pensar que se mide las ganancias en los países y la economía. Ok, y ese valor, por ejemplo, del peso frente al dólar, ¿qué nos lo daba a nosotros como país? ¿Cuál era la base de esa cuestión yo, anteriormente? maestro, Sí, adelante, José. maestro, mire, bueno, en relación a la pregunta anterior que usted hizo, Ajá, ¿cómo se distinguía a las naciones fuertes, ¿verdad? En antaño, ¿verdad? sí, Cómo era, pues más que todo, pues bueno, lo que yo pienso es que para ellos hacerse notar que tenían poder económico o que eran fuertes, que eran potencias,
Tenemos ahí, por ejemplo, los romanos, las construcciones de sus grandes palacios, su civilización, o sea, cómo conformaban las ciudades, la construcción de arquitectura, sus sistemas hidráulicos de riego, de cultivos, de distribución del agua, de los recursos, ¿verdad? En las naciones, y los caminos que hacían ellos que hacían para transporte de productos, ¿verdad? A las naciones que ellos iban conquistando. Ok, las Caminos rutas de acceso. rutas de acceso, en vía marítima también, tenían naves que construían, entonces esa era su característica, que eran naciones punta de lanza, ¿verdad? En cuestión de economía. Ok, Y en la segunda pregunta, profe, creo yo, ¿verdad? Que podía ser como, por ejemplo, nuestro país, México, tiene grandes recursos, ¿verdad? Naturales claro, y minerales. así En es. los tiempos del porfiriato, el peso valía igual que el dólar, peso por peso, Es pero correcto. porque México tenía grandes reservas de oro que soportaba o que avalaba esa paridad del peso con el dólar. Ok. Esto es todo cuanto, profe. Ok, muchas gracias, José. De hecho, su compañero obviamente toca uno de esos puntos muy específicamente. La cuestión, por ejemplo, del oro. Anteriormente, pues obviamente, no hoy vivimos en, les repito, un mundo globalizado. Anteriormente, cuando no existía esta cuestión de globalización, obviamente las economías se basaban en las reservas que tenían cada uno de los países y más que nada en la cuestión de reservas de oro, obviamente de oro, de plata. Eso es lo que le daba, por decir, el guardadito que tenía cada país. Eso es lo que le daba pues obviamente la fuerza económica a un país en determinado momento y a la divisa de ese país para hacer frente o para tener validez en cuanto a otra divisa de determinado país. Entonces, eso es lo que pasaba. Anteriormente teníamos, pues obviamente México, paridad, obviamente valía lo mismo el peso que el dólar, teníamos reservas de oro, de algunos otros minerales, igualmente Estados Unidos, tenían dinero guardado, tenían arcas llenas. Hoy en día no pasa esa situación. Hoy en día no tiene nada que ver la cuestión de la base económica en cuestión al oro. Ya no se basan las economías de los países en esa cuestión. Hoy en día no. Cambió todo a raíz de que obviamente las fronteras en cuestión comercialmente hablando, en cuestión económica, pues obviamente pues no existen fronteras ya en esa cuestión. Ya se globalizó el mundo. ¿A qué le denominamos que se globalizó? Que nosotros podemos importar o exportar, obviamente comercializar artículos, productos con China, con Estados Unidos, con Rusia, con la Comunidad Europea y viceversa con otros países también. Hoy en día utilizamos, consumimos productos de muchas marcas también, de muchos países también. Nada más pónganse a pensar como ejemplo, les pongo la cuestión de cuántos productos chinos utilizamos hoy en día en nuestro país. Anteriormente no se daba esa cuestión. ¿Cuántos productos estadounidenses, de Estados Unidos específicamente, utilizamos también? Entonces, esas barreras que había anteriormente, pues ya no existen hoy en día, como utilizamos ropa de diversas marcas, como utilizamos ropa mexicana, como utilizamos a lo mejor calzado de otras marcas, de X marca, pues también utilizamos mexicano. Entonces a eso le denominamos que ya tenemos o ya vivimos en un mundo globalizado. Entonces, hoy en día ya no nos basamos simplemente en las reservas económicas, en las reservas de oro o en el dinero que pueda tener alguno de los países en determinado momento. ¿Por qué? Porque hay países que hoy en día tienen una deuda externa. Pues obviamente puede ser un país, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Estados Unidos, a lo mejor puede ser el número uno en cuestión de deuda externa, el que más debe, pero también puede ser la economía número dos a nivel mundial. Entonces dicen ustedes, pues debe, pero es la economía número dos, entonces obviamente ya no cabría la cuestión de la base económica, obviamente, pues, si tiene tanto oro a lo mejor o si tiene tanto petróleo, el por qué debe o el por qué es la economía número dos a nivel mundial.
Hoy en día, pues obviamente dentro de las principales economías a nivel mundial, la primera, ¿alguien sabe cuál es la número uno a nivel mundial hoy en día? La economía, el país, en este caso, que tiene la economía número uno a nivel mundial, chicos. ¿Podría ser Rusia? ¿No, jefe? Ok, no, Rusia no entra ahorita ni en las 5 primeras. ¿Alguien más? China. Ok, China es la número uno, es correcto. Ya en esa cuestión de competitividad ya rebasó a Estados Unidos. Estados Unidos es la número dos. Tenemos también a Japón y tenemos a Alemania como número 4. Entonces, esas son las principales 4 economías a nivel internacional. ¿En qué se basan? ¿Alguien tiene alguna noción en qué se basan? Si ya no se basan en la cuestión de oro, en la cuestión del guardado que tengan para darle, obviamente, base o fuerza a su divisa, ¿en qué se basarán hoy en día las economías internacionales, chicos? ¿Alguien tiene alguna noción de esa cuestión? El comercio. ¿Podría ser los activos? Perdón. En el Producto Interno Bruto, ¿Podría ser los activos, la maestro? tecnología. Ok, la tecnología, Los activos que vende o algo. los activos, José, gracias. Entonces, sí, es parte y esa cuestión son indicadores macroeconómicos. Hoy en día las economías se basan en indicadores macroeconómicos, la cuestión de las divisas, obviamente la paridad de las divisas enfrentándolos a otras divisas de otros países también, en la cuestión del Producto Interno Bruto, como lo mencionan, en la cuestión de las importaciones y exportaciones, también en la cuestión de la inflación, también la cuestión de las tasas de empleo, también en esa cuestión, la cuestión del déficit, del superávit. Entonces, todos esos indicadores macroeconómicos nos dan la pauta hoy en día en el mundo global que vivimos, en si es una economía de segundo plano, de primer plano, una economía en vías de desarrollo. Entonces, en eso se basa obviamente hoy la cuestión. Y de hecho ustedes lo pueden googlear en esa cuestión de cuáles son los países con mayor deuda externa y van a ver que de las primeras 4 en esta cuestión de economías mundiales, pues sí existen algunos, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una gran deuda externa, que aparece dentro de los primeros 10 países que tienen una deuda externa inmensa también, pero es la segunda economía a nivel mundial. Obviamente hay organismos internacionales que obviamente para cuestiones de inversión en proyectos o inversión en infraestructura, etcétera, o proyectos económicos, pues prestan dinero. Tenemos el Banco Mundial, obviamente, y tenemos el Fondo Monetario Internacional, entonces ellos prestan dinero, obviamente, para que las economías sigan creciendo. Si es la economía número 2, Estados Unidos, pues tiene el sustento económico para pagar en determinado momento una deuda externa. De hecho, Estados Unidos, obviamente, tiene deuda externa con China, le debe a China dinero, nosotros tenemos deuda externa con Estados Unidos también, entonces eso en determinado momento, pues debemos de tener las bases o la sustentabilidad económica para que en determinado momento podamos pagar esa cuestión. Sabemos de antemano que pues, si tenemos una deuda, de antemano tenemos que pagar un tipo de interés, un cierto interés. Entonces, a grandes rasgos, de eso vamos a hablar también. Obviamente vamos a ver cómo se han ido conformando las diferentes disciplinas y la economía actual, cómo se ha ido transformando durante el paso del tiempo. Y a su vez, pues obviamente la cuestión económica se va a subdividir en 2 ramas, en una rama microeconómica y en una rama macroeconómica como tal. Pero, ok, de eso vamos a hablar obviamente un poquito más adelante en la segunda sesión, porque se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión, chicos. Nos vemos en unos minutos. Estén pendientes de su nuevo link para conectarnos a la segunda sesión. Muchas gracias por su atención y su participación. Nos vemos en unos minutos, chicos. Ok, profesor, gracias a usted. Gracias, muy amables. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.